¿Qué pasaría si descubrieras que el mayor obstáculo para tu futuro no es la economía, ni la suerte, ni las personas que te rodean, sino la forma en que decides cada día sin darte cuenta? Durante años, muchos hombres caminan con la sensación de que su vida está en pausa. Trabajan, cumplen, resuelven lo urgente, pero en el fondo sienten que algo no avanza. Viven esperando el momento correcto, la oportunidad perfecta, el golpe de suerte que cambie todo. Y mientras esperan, los días pasan. Las semanas se repiten. Los años se deslizan sin dejar huella. Yo, Immanuel Kant, aprendí algo que incomoda profundamente al ego, pero libera al espíritu. El futuro no llega, el futuro se fabrica. Y se fabrica en silencio, en decisiones pequeñas, repetidas, muchas veces invisibles. El mayor engaño moderno es creer que el mañana depende de factores externos. Que cuando cambie el gobierno, cuando mejore la economía, cuando aparezca la persona adecuada o cuando por fin te sientas listo, entonces sí, todo empezará. Esa espera parece razonable, pero es una rendición elegante, una forma sofisticada de no hacerse cargo. Porque mientras esperas, igual estás decidiendo. Decides no moverte. Decides no incomodarte. Decides seguir igual. Y esa decisión, aunque no la nombres, está construyendo tu futuro con una precisión brutal. La mayoría de los hombres no elige su destino, lo hereda por inercia. Se despiertan reaccionando a lo inmediato, apagando incendios, respondiendo mensajes, cumpliendo agendas que otros diseñaron. No se preguntan si eso los acerca a la vida que respetan. Simplemente sobreviven al día. El problema no es la falta de esfuerzo. Es la falta de dirección consciente. Cuando un hombre no decide hacia dónde va, cualquier camino parece válido. Y cuando cualquier camino parece válido, el entorno toma el control. Las urgencias ajenas, las expectativas externas, las distracciones constantes ocupan el espacio que él no gobernó. Y así pasan los años. Aceptar que tu futuro está en tus manos no es una frase motivacional. Es una carga pesada. Significa que ya no puedes culpar al pasado, ni a tus padres, ni a las circunstancias. Todo eso influye, sí, pero no decide. Lo que decide es cómo respondes hoy. Y esa respuesta no ocurre en momentos heroicos. Ocurre en lo cotidiano. En lo que haces al despertar. En cómo usas tu atención. En lo que eliges hacer cuando nadie te observa. Ahí se está escribiendo tu destino. Muchos hombres evitan esta verdad porque duele. Porque asumir responsabilidad total elimina las excusas. Y sin excusas, solo queda una pregunta incómoda. ¿Qué estás haciendo hoy que explica exactamente la vida que tienes? El hombre que se ve como víctima del contexto se vuelve reactivo, dependiente, pasivo. Vive esperando que algo cambie afuera. El hombre que se ve como autor de su vida se vuelve estratégico. No porque tenga todo claro, sino porque decidió dejar de vivir en pausa. Ese cambio interno es silencioso, pero irreversible. En el momento en que un hombre entiende que su futuro está en sus manos, deja de pedir permiso. Ya no espera validación para actuar. Comprende algo fundamental: la claridad no aparece antes de moverte, aparece mientras te mueves. Muchos dicen estar confundidos cuando en realidad están inactivos. La acción deliberada genera información. Y esa información, acumulada con el tiempo, se convierte en dirección. Asumir responsabilidad también implica aceptar el precio. Cada elección cuesta algo. Avanzar cuesta comodidad. Crecer cuesta incomodidad. Construir algo propio cuesta incertidumbre. La mayoría quiere el resultado sin pagar el precio. Seguridad sin disciplina. Libertad sin autocontrol. Éxito sin renuncia. Pero la vida no negocia. Responde con exactitud matemática a lo que haces de forma consistente. Cuando un hombre asume que su futuro está en sus manos, cambia su relación con el tiempo. Deja de matarlo y empieza a invertirlo. Deja de vivir por impulso y empieza a decidir. Observa sus deseos, pero ya no los obedece ciegamente. Este cambio no ocurre de golpe. Ocurre cuando un hombre empieza a respetarse lo suficiente como para no traicionarse todos los días. Tomar control del futuro no significa controlar todo lo que ocurre. Significa controlar tu conducta frente a lo que ocurre.
No eliges las cartas, pero sí cómo juegas la mano. Y esa elección diaria forma carácter. El carácter, con el tiempo, se convierte en destino. El hombre disciplinado termina teniendo opciones. El indisciplinado termina teniendo explicaciones. Muchos esperan sentirse listos para tomar control. Ese momento no llega. Te vuelves listo al actuar. El que espera seguridad absoluta se queda inmóvil. El que actúa con miedo aprende a gestionarlo. Y esa gestión es una habilidad, no un talento. Cada día que actúas a pesar de la duda refuerza una creencia poderosa: puedo manejar lo que venga. Entender que tu futuro está en tus manos también implica aceptar una verdad dura: nadie vendrá a rescatarte. Y lejos de ser deprimente, eso es liberador. Porque si nadie va a salvarte, entonces no tienes que esperar. Puedes empezar hoy, con lo que tienes, desde donde estás. Los hombres que avanzan no lo hacen porque todo esté claro. Lo hacen porque decidieron no seguir viviendo congelados. Cuando esta verdad se asienta, algo se reorganiza por dentro. La queja pierde sentido. La comparación se debilita. La excusa se vuelve incómoda. No porque la vida sea fácil, sino porque entiendes que quejarte no construye nada. Actuar sí. Y cada acción coherente, repetida en el tiempo, transforma la identidad. El hombre deja de imaginar quién podría ser y empieza a convertirse en alguien distinto. Ahí comienza el verdadero cambio. No cuando todo mejora, sino cuando decides hacerte cargo. Desde ese punto, ya no puedes seguir viviendo igual. Porque ahora sabes que cada día estás creando algo. La pregunta es si estás creando una vida que respetas o una que luego tendrás que justificar. Muchos entienden en teoría que su futuro depende de sus decisiones, pero viven como si esa verdad no tuviera consecuencias inmediatas. Saben que lo que hacen hoy importa, pero actúan como si siempre hubiera tiempo después. Esa incoherencia desgasta por dentro. No es ignorancia lo que frena a un hombre, es no actuar según lo que ya sabe. Aceptar que tu futuro está en tus manos significa entender que cada día estás votando por el tipo de vida que tendrás. Lo que comes. ¿En qué piensas? ¿Cómo hablas? ¿A qué le das atención? ¿Con quién pasas tu tiempo? Nada de eso es pequeño. Todo es estructural. Los hombres que transforman su vida no hacen cambios radicales de un día para otro. Ajustan sus elecciones diarias y dejan que el tiempo haga su trabajo. Uno de los grandes errores es creer que el futuro se define por grandes decisiones aisladas. Elegir una carrera, un trabajo, un proyecto importa, pero no sostiene una vida. Lo que sostiene una vida es cómo te comportas después de decidir. La disciplina cotidiana pesa más que cualquier decisión inicial. Muchos toman buenas decisiones y luego las abandonan porque no estaban preparados para sostenerlas. Asumir responsabilidad también implica aceptar que algunas consecuencias tardan en aparecer. Y esa demora confunde. Hace dudar. Hace rendirse. El hombre que entiende el largo plazo no se desespera. Sabe que está sembrando. Confía en el proceso porque está actuando con coherencia. Esto cambia la relación con la comodidad. Ya no buscas alivio inmediato. Te preguntas si lo que haces hoy te facilitará o te complicará la vida mañana. Esa pregunta filtra muchas decisiones. No elimina el placer. Lo ordena. No elimina el descanso. Lo ubica. Muchos creen que el futuro se construye cuando todo esté en orden. Cuando haya más tiempo, más dinero, más apoyo. Ese momento casi nunca llega. El hombre que avanza construye desde el desorden inicial. Aprende mientras hace. Ajusta mientras camina. No espera sentirse listo. Actúa y se vuelve capaz en el proceso. Asumir que tu futuro está en tus manos también redefine el error. El error deja de ser una condena y se vuelve información. No te destruye, te orienta. Observas, corriges y continúas. No dramatizas. No te castigas. Tampoco te mientes. Esta responsabilidad personal cambia incluso la relación con los demás. Dejas de esperar que alguien te motive o te empuje. Agradeces el apoyo, pero no dependes de él. Esa independencia interna es libertad real.
Te permite avanzar aunque nadie entienda tu proceso. Sostener decisiones difíciles sin aplausos. Construir en silencio. Cuando un hombre vive así, algo se nota. No porque lo diga, sino porque se refleja en su forma de usar el tiempo, de responder a la presión, de tomar decisiones incómodas sin necesidad de aprobación. El mundo no cambia mágicamente. Cambia la forma en que interactúas con él. Y ese cambio empieza cuando dejas de esperar que el futuro llegue. Y decides construirlo hoy, con responsabilidad, con intención y con la calma firme de quien ya entendió que su vida no es una promesa, es una consecuencia. Y cuando un hombre deja de sabotearse, ocurre algo silencioso pero decisivo. La energía que antes se perdía en contradicciones internas comienza a concentrarse. Ya no vive dividido entre lo que dice querer y lo que realmente hace. Empieza a caminar en una sola dirección. Y una dirección sostenida, incluso a paso lento, siempre vence al movimiento caótico. Asumir que tu futuro está en tus manos también te obliga a redefinir el concepto de sacrificio. Muchos hombres creen que sacrificarse es perder algo valioso, cuando en realidad el verdadero sacrificio es seguir viviendo una vida que no respetas. Renunciar a un hábito que te debilita no es perder, es recuperar espacio mental. Decir no a lo que te distrae no es rigidez, es protección. He aprendido que los hombres que avanzan no son los que más se privan, sino los que mejor eligen. Aquí aparece una verdad incómoda: nadie te está obligando a vivir como vives. Ni tus horarios, ni tu trabajo, ni tu entorno tienen tanto poder como crees. Gran parte de tu realidad es una suma de decisiones que toleraste por demasiado tiempo. Y tolerar es una forma silenciosa de elegir. El futuro no castiga, simplemente continúa la trayectoria que tú mismo mantienes. Cuando un hombre entiende esto, deja de preguntarse por qué su vida no cambia y empieza a preguntarse qué está sosteniendo que ya no merece seguir en pie. Esa pregunta, hecha con honestidad, es más transformadora que cualquier plan motivacional. Porque no apunta a lo que falta, sino a lo que sobra. El control del futuro también implica aprender a cerrar ciclos. Muchos hombres viven cargando versiones antiguas de sí mismos por lealtad al pasado. Siguen repitiendo patrones porque siempre fueron así. He aprendido que esa lealtad mal entendida es una de las mayores barreras al crecimiento. Honrar tu historia no significa quedarte atrapado en ella. Significa aprender y avanzar. Cuando asumes que tu futuro está en tus manos, dejas de romantizar el pasado y empiezas a usarlo como información. Tomas lo que sirve, sueltas lo que estorba y sigues adelante. Sin rencor, pero sin nostalgia paralizante. El futuro exige ligereza emocional. No se puede construir algo nuevo cargando todo lo viejo. Este cambio de mentalidad también transforma la relación con el miedo. El miedo deja de ser una señal de detenerse y se convierte en una señal de crecimiento. He aprendido que la mayoría de los hombres no fracasa por falta de capacidad, sino por obedecer al miedo como si fuera una autoridad. Pero el miedo no es un juez, es un indicador. Indica que está saliendo del terreno conocido. El hombre que asume responsabilidad no elimina el miedo, aprende a caminar con él. No espera a que desaparezca. Actúa con miedo, pero actúa igual. Y cada vez que lo hace, el miedo pierde poder. Así se construye la confianza real, no pensando en positivo, sino demostrando con hechos que puedes sostenerte incluso cuando no estás cómodo. Entender que tu futuro está en tus manos también redefine la autoestima. Ya no depende de resultados externos ni de aprobación ajena. Se construye desde el cumplimiento interno. Desde saber que hiciste lo que dijiste que harías, incluso cuando nadie lo vio. He aprendido que esa forma de respeto propio es la más estable que existe. Un hombre puede perder dinero, estatus o reconocimiento, pero si conserva el respeto por sí mismo, siempre puede reconstruirse. En cambio, un hombre que se traiciona a diario, aunque tenga éxito externo, vive vacío. Por eso, asumir responsabilidad no es solo una estrategia de progreso, es una forma de dignidad. La mayoría de los hombres busca seguridad afuera, en contratos, en títulos, en relaciones. Pero la verdadera seguridad nace cuando sabes que puedes confiar en ti. Cuando sabes que, pase lo que pase, responderás con coherencia. Esa confianza no se improvisa, se entrena cada día con decisiones alineadas.
Tomar control del futuro también te obliga a simplificar. Muchos hombres viven abrumados no porque tengan demasiados problemas, sino porque tienen demasiadas prioridades falsas. Quieren hacerlo todo, complacer a todos, avanzar en todas las direcciones. He aprendido que la claridad no viene de agregar más objetivos, sino de reducir el ruido. Cuando sabes que es esencial, lo demás pierde peso. Y cuando lo esencial está claro, las decisiones se vuelven más simples. No más fáciles, pero sí más claras. El hombre que vive con claridad toma menos decisiones, pero mejores. Y esas decisiones, sostenidas en el tiempo, crean una vida sólida. Asumir que tu futuro está en tus manos también cambia la forma en que usas el lenguaje. Dejas de decir algún día y empiezas a decir hoy. Dejas de hablar en condicional y empiezas a hablar en acciones. He aprendido que la forma en que un hombre habla de su vida revela si se ve como autor o como espectador. El espectador comenta, analiza, opina. El autor actúa, ajusta, continúa. No necesita tener la historia completa, solo necesita escribir la siguiente página con intención. Y esa página se escribe cada día, no cuando todo está claro. Con el tiempo, esta forma de vivir produce algo que pocos valoran hasta que lo pierden: paz interna. No la paz de que todo esté resuelto, sino la paz de saber que estás haciendo lo correcto, que estás alineado, que no te estás fallando. Esa paz no depende de resultados inmediatos, depende de coherencia. Y la coherencia, sostenida durante años, hace algo extraordinario: convierte lo improbable en inevitable. No por magia, sino por acumulación. La vida no responde a promesas, responde a patrones. Y cuando tu patrón diario cambia, el futuro no tiene otra opción que cambiar contigo. Al final, asumir que tu futuro está en tus manos no te convierte en alguien perfecto. Te convierte en alguien despierto. Alguien que ya no vive por inercia. Alguien que entiende que cada día cuenta. Que cada decisión pesa. Que cada estándar sostenido es una inversión a largo plazo. Y cuando un hombre vive así, ya no necesita que el futuro le prometa nada. Porque sabe que, mientras siga actuando con responsabilidad, claridad y respeto propio, el futuro no será un accidente, será una consecuencia. Porque cuando un hombre aprende a conservar su energía, aprende algo aún más importante: a dirigirla. Ya no la dispersa en 1000 frentes, ya no la diluye en preocupaciones que no controla ni en comparaciones que no construyen. Empieza a usarla con intención. Y la energía dirigida, aunque sea limitada, siempre supera a la energía abundante pero caótica. He aprendido que la mayoría de los hombres no está agotada por trabajar demasiado, sino por pensar demasiado sin avanzar. La mente sobrecargada se convierte en un freno invisible. Por eso, tomar control del futuro también implica aprender a cerrar ciclos mentales. No llevarte a la cama lo que no puedes resolver hoy. No revivir conversaciones innecesarias. No anticipar problemas que aún no existen. El hombre que no protege su mente termina viviendo cansado incluso antes de empezar el día. Asumir que tu futuro está en tus manos significa aprender a priorizar con frialdad. No todo merece tu atención. No todo merece tu reacción. No todo merece tu energía. He aprendido que una de las habilidades más valiosas es saber qué ignorar. El hombre que responde a todo termina dominado por todo. El hombre que elige cuidadosamente en qué se involucra conserva su fuerza para lo que realmente importa. Este dominio interno también redefine la relación con el entorno. Dejas de culparlo y empiezas a gestionarlo. No siempre puedes elegir lo que ocurre, pero siempre puedes elegir cómo te expones, con quién te rodeas y qué conversaciones permites que se vuelvan recurrentes. He aprendido que el entorno no determina al hombre, pero sí lo influye. Y el hombre responsable diseña su entorno para que juegue a su favor, no en su contra. Muchos hombres esperan cambiar su vida sin cambiar lo que consumen a diario. Consumen noticias que generan miedo, entretenimiento que anestesia, conversaciones que drenan. Luego se preguntan por qué se sienten desmotivados, dispersos o sin claridad. He aprendido que el futuro también se construye filtrando lo que entra en tu mente. Lo que consumes todos los días termina moldeando cómo piensas y cómo actúas. Cuando un hombre entiende que su futuro está en sus manos,
deja de exponerse constantemente a lo que lo debilita. No por moral, sino por estrategia. Entiende que no puede construir una mente fuerte alimentándola con ruido constante. Empieza a elegir silencio, enfoque y profundidad. Y al principio eso incomoda, porque el silencio obliga a enfrentarte contigo mismo. Pero ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento. Este camino no te convierte en alguien aislado, te convierte en alguien selectivo. Y la selectividad es una forma de respeto propio. El hombre que se respeta no se entrega a cualquier estímulo ni a cualquier distracción. Protege su atención porque sabe que su atención es su vida en forma de tiempo. Con el paso de los años, esta forma de vivir genera algo que muchos desean pero pocos construyen: estabilidad interna. No la estabilidad de que nada cambie, sino la estabilidad de saber quién eres y cómo respondes. Esa estabilidad te permite adaptarte sin perderte. Te permite atravesar crisis sin colapsar. Te permite crecer sin depender de circunstancias ideales. He aprendido que el futuro favorece al hombre que no se traiciona. No al que nunca falla, sino al que corrige rápido. Al que observa sus errores sin justificarlos. Al que ajusta sin dramatizar. Al que continúa sin rendirse. Esa constancia silenciosa es invisible para la mayoría, pero decisiva a largo plazo. Tomar control de tu futuro también implica aceptar que habrá días grises. Días sin motivación. Días donde no verás avances. He aprendido que esos días no son el problema. El problema es abandonar tus principios en esos días. El hombre que mantiene su conducta incluso cuando no tiene ganas está construyendo algo mucho más grande que resultados inmediatos. Está construyendo carácter. Y el carácter, con el tiempo, se convierte en destino. No porque el mundo sea justo, sino porque la vida responde a patrones sostenidos. El hombre que vive con autocontrol, claridad y energía bien gestionada termina tomando mejores decisiones. Y mejores decisiones repetidas durante años producen una vida distinta. Al final, asumir que tu futuro está en tus manos no te promete una vida fácil. Te promete una vida honesta. Una vida donde sabes por qué estás donde estás. Una vida donde no necesitas inventar excusas. Una vida donde puedes mirarte al espejo sin evitar la mirada. Y esa forma de vivir, aunque exigente, es profundamente liberadora. Porque cuando sabes que estás haciendo lo que corresponde, el miedo al futuro se reduce. No desaparece, pero pierde poder. Ya no te paraliza porque confías en tu capacidad de responder. El futuro no es un evento lejano que un día llegará. Es una construcción diaria que ya está en marcha. La pregunta nunca fue si estás creando tu futuro. Siempre lo has estado haciendo. La única pregunta real es si lo estás creando de forma consciente o dejándolo al azar. El hombre que despierta a esta verdad ya no puede volver a vivir igual. Porque ahora sabe que cada día cuenta. Que cada decisión pesa. Que cada concesión deja huella. Y que cada acto de dominio personal, por pequeño que parezca, es una victoria silenciosa que se acumula. El futuro no pertenece al más fuerte, ni al más rápido, ni al más brillante. Pertenece al hombre que aprendió a gobernarse. Y ese gobierno empieza hoy. No mañana. No cuando todo esté claro. Hoy, en la forma en que decides pensar, actuar y conducirte. Porque cuando un hombre se gobierna, el futuro deja de ser una amenaza. Y se convierte en una consecuencia. Ese margen es una de las formas más subestimadas de poder personal. El hombre que vive sin margen vive siempre a la defensiva, siempre reaccionando, siempre apagando incendios. El hombre que construye margen vive con espacio mental para pensar, anticipar y elegir. Y esa diferencia, sostenida en el tiempo, cambia por completo la trayectoria de una vida. He aprendido que el futuro rara vez se pierde por un gran colapso. Se pierde por agotamiento acumulado. Por vivir años al límite, sin pausa, sin foco, sin recuperación real. El hombre cansado no toma malas decisiones porque sea débil, las toma porque está drenado. Por eso, gestionar la energía no es un lujo, es una responsabilidad si quieres construir algo a largo plazo. Cuando un hombre entiende esto, deja de glorificar el sacrificio innecesario. Deja de confundir desgaste con mérito. Empieza a buscar eficiencia mental,
claridad emocional y estructura diaria. No para vivir cómodo, sino para vivir sostenible. He aprendido que el futuro no pertenece al hombre que se exige hasta romperse, sino al que sabe dosificar su esfuerzo sin perder intensidad. La energía bien gestionada también transforma la forma en que un hombre enfrenta los problemas. Ya no reacciona con ansiedad ni con impulsividad. Puede observar, pausar y decidir. Esa pausa es crucial. Es el espacio donde ocurre la libertad. El hombre que no tiene pausa entre estímulo y respuesta vive dominado por su entorno. El hombre que crea esa pausa empieza a gobernarse. Tomar control de tu futuro implica entrenar esa pausa. No responder de inmediato. No decidir en caliente. No actuar desde el agotamiento. He aprendido que muchas decisiones que arruinan semanas o meses se toman en estados mentales alterados. Cansancio, frustración, sobreestimulación. El hombre que protege su energía reduce drásticamente esos estados y, con ello, reduce errores innecesarios. Esta forma de vivir también redefine la ambición. Ya no es correr más rápido que otros, es sostener una dirección durante años sin perderte. He aprendido que la verdadera ambición no es explosiva, es constante. No hace ruido, no busca validación inmediata. Se manifiesta en hábitos simples, repetidos, bien elegidos. El hombre que gestiona bien su energía no necesita demostrarse nada todo el tiempo. No compite con todos. No entra en todas las batallas. Avanza con paso firme porque sabe hacia dónde va. Y esa seguridad interna se construye cuando dejas de vivir disperso. Muchos hombres sienten que su vida no avanza porque no hacen lo suficiente. He aprendido que, en muchos casos, hacen demasiado de lo incorrecto. Se dispersan en 1000 direcciones, intentan agradar a todos, responden a todo estímulo. Al final del día están agotados, pero no satisfechos. La energía se fue, pero el futuro no se movió. Cuando un hombre aprende a concentrar su energía en pocas cosas importantes, ocurre algo poderoso. El progreso se vuelve visible. No inmediato, pero claro. Y esa claridad refuerza la motivación interna. Ya no necesita empujarse tanto porque empieza a ver que sus esfuerzos producen efecto. Entender que tu futuro está en tus manos también implica aceptar que no puedes hacerlo todo. Y que no hacerlo todo no es fracaso, es inteligencia estratégica. El hombre que quiere abarcar todo termina sosteniendo poco. El hombre que elige bien sostiene lo esencial. Con el tiempo, esta forma de vivir se vuelve identidad. El hombre ya no se define por lo que intenta hacer, sino por cómo vive. Vive con foco. Vive con criterio. Vive con energía suficiente para responder cuando la vida exige más. Y esa preparación constante es lo que hace que, cuando llega una oportunidad real, no lo encuentre agotado, disperso o confundido. La mayoría de los hombres pierde oportunidades no porque no aparezcan, sino porque no tienen la energía mental para sostenerlas cuando llegan. Están cansados, saturados o emocionalmente desordenados. He aprendido que el futuro favorece al hombre que llega con la mente clara y la energía disponible. Por eso, asumir que tu futuro está en tus manos no es una carga, es una ventaja. Significa que puedes empezar hoy mismo a cuidarte mejor, a pensar con más intención, a elegir con más criterio. No necesitas cambiar todo de golpe. Necesitas empezar a respetar tu energía como el recurso más valioso que tienes. Porque el dinero se recupera. El tiempo no, y la energía determina cómo usas ambos. Un hombre con energía dirigida puede reconstruir casi cualquier cosa. Un hombre drenado, aunque tenga recursos, termina desperdiciándolos. Al final, el futuro no se construye con ansiedad ni con prisa. Se construye con enfoque, con calma y con decisiones sostenidas. Y esas decisiones nacen de una mente protegida, no invadida. Cuando entiendes esto, dejas de vivir a merced del ruido. Empiezas a vivir desde el centro. Y desde ahí, el futuro deja de ser una carga pesada y se convierte en un camino claro. No fácil. No perfecto. Pero tuyo. Y cuando eso ocurre, el futuro deja de sentirse como una presión constante y empieza a sentirse como una extensión natural de tus decisiones presentes. El hombre ya no vive con la ansiedad de ¿y si me equivoco?,
porque entiende que incluso los errores, cuando se cometen dentro de una dirección clara, se convierten en ajustes, no en retrocesos fatales. He aprendido que la alineación produce una calma profunda. No la calma de quien no tiene problemas, sino la calma de quien sabe por qué está soportando los que tiene. El hombre alineado no necesita resultados inmediatos para sentirse en paz, porque su conducta diaria ya le confirma que no se está traicionando. Y esa sensación es más valiosa que cualquier logro externo momentáneo. La mayoría de los hombres vive agotada no por exceso de trabajo, sino por exceso de incoherencia. Dicen querer una cosa, pero viven de otra manera. Piensan una cosa y hacen otra. Esa fractura interna consume energía de forma brutal. He aprendido que cuando un hombre alinea pensamiento, decisión y acción, su energía se multiplica, no porque haga menos, sino porque deja de luchar contra sí mismo. Tomar control de tu futuro también significa aceptar que habrá momentos de duda incluso con dirección clara. La duda no desaparece, pero deja de gobernar. El hombre no espera a que la duda se vaya para actuar, actúa a pesar de ella porque sabe que su rumbo no depende de su estado emocional del día. Esa capacidad marca una diferencia enorme entre quienes avanzan y quienes se quedan estancados. Muchos hombres creen que si dudan es señal de que van por el camino equivocado. He aprendido que la duda suele aparecer justo cuando estás creciendo. Lo cómodo rara vez genera dudas. Lo nuevo sí. El hombre que entiende esto no retrocede al primer cuestionamiento interno. Observa, ajusta si es necesario, pero no abandona su dirección a la primera incomodidad. Con el tiempo, esta firmeza silenciosa empieza a generar resultados externos. No de forma explosiva, sino acumulativa. Mejores decisiones financieras, relaciones más sanas, mayor claridad profesional. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque el hombre dejó de sabotearse con cambios constantes de rumbo. El futuro no premia la intensidad intermitente, premia la constancia inteligente. He aprendido que el hombre que vive alineado puede tener semanas malas, incluso meses difíciles, pero no pierde el año, porque su dirección lo sostiene. En cambio, el hombre que vive sin rumbo puede tener semanas buenas y aún así perder años enteros. Entender que tu futuro está en tus manos también redefine la forma en que mides el progreso. Ya no lo mides solo en resultados visibles, lo mides en coherencia interna. ¿Estoy viviendo como dije que iba a vivir? ¿Estoy respetando mis propios estándares? ¿Estoy actuando desde mis valores incluso cuando nadie me ve? Esas preguntas se vuelven más importantes que cualquier aplauso externo. He aprendido que el respeto propio se construye así. No con discursos, no con intenciones, sino con pequeñas decisiones sostenidas. Y ese respeto propio es la base de cualquier futuro sólido. Un hombre que se respeta no se abandona a mitad del camino. No se traiciona por comodidad. No se vende barato por aprobación momentánea. Cuando un hombre llega a este punto, algo se vuelve irreversible. Ya no puede volver a vivir completamente inconsciente. Puede equivocarse, puede desviarse momentáneamente, pero sabe regresar. Tiene un eje. Tiene una brújula interna. Y esa brújula le permite atravesar etapas difíciles sin perderse del todo. El futuro deja de ser una promesa vaga y se convierte en una construcción diaria. El hombre entiende que no necesita tener todo resuelto para avanzar. Solo necesita saber qué decisiones fortalecen su rumbo y repetirlas con paciencia. Esa repetición, aunque silenciosa, es poderosa. He aprendido que la vida responde a ese tipo de hombres de forma distinta. No porque les regale ventajas, sino porque ellos están preparados para aprovecharlas. Ven oportunidades donde otros ven caos. Mantienen claridad donde otros se dispersan. Resisten donde otros abandonan. Y todo eso no nace de la suerte ni del talento extraordinario. Nace de una decisión simple, pero exigente, vivir alineado con una dirección clara y sostenerla incluso cuando nadie aplaude. Al final, asumir que tu futuro está en tus manos no te convierte en alguien rígido ni obsesivo. Te convierte en alguien responsable. Alguien que entiende que cada día cuenta. Que cada elección importa. Que cada concesión innecesaria tiene un costo. El hombre que comprende esto deja de vivir esperando que el futuro llegue. Empieza a caminar hacia él con paso firme.
No perfecto, no rápido siempre, pero consciente. Y esa conciencia, sostenida en el tiempo, es lo que transforma una vida común en una vida respetable, una vida caótica en una vida con sentido, una vida reactiva en una vida dirigida. Porque al final, el futuro no se adivina, se construye. Y se construye empezando hoy, con la próxima decisión que tomes. Y precisamente por eso es tan peligrosa. Porque no se presenta como una caída, sino como una pausa prolongada. No se manifiesta como caos, sino como una suavización del carácter. El hombre sigue cumpliendo, pero ya no se exige. Sigue avanzando, pero sin filo. Y cuando el filo se pierde, el progreso se vuelve lento, tibio, casi imperceptible. He aprendido que el futuro no se pierde de golpe en esta etapa, se diluye. Se diluye cuando el hombre deja de revisar sus decisiones con la misma honestidad. Cuando empieza a tolerar pequeñas concesiones que antes no permitía. Cuando justifica lo que antes corregía. No porque haya perdido disciplina, sino porque ha dejado de cuestionarse con rigor. Aquí es donde la verdadera madurez se pone a prueba. No cuando todo va mal, sino cuando todo va razonablemente bien. Sostener principios cuando no hay presión externa exige un nivel más profundo de integridad. El hombre ya no actúa bien para salir del problema, actúa bien porque eso es lo que es. Entender que tu futuro está en tus manos en esta fase implica aceptar que el crecimiento no siempre se siente como crecimiento. A veces se siente como repetición consciente, como volver a elegir lo mismo sin la emoción del inicio. He aprendido que muchos hombres abandonan aquí no porque estén cansados, sino porque esperan sentir algo distinto. Pero el crecimiento real no siempre viene acompañado de euforia, viene acompañado de estabilidad. Y la estabilidad, mal entendida, puede confundirse con estancamiento. El hombre empieza a preguntarse si vale la pena seguir siendo tan riguroso, tan atento, tan exigente consigo mismo. He aprendido que esa pregunta marca una frontera invisible. El hombre que responde bajando sus estándares empieza a retroceder lentamente. El que responde reafirmándolos entra en una liga distinta. Porque aquí el futuro ya no se construye con grandes decisiones, sino con microajustes constantes. Revisar tu rumbo sin dramatizar. Elevar la calidad sin cambiar la dirección. Afinar sin reinventarte. Ese trabajo fino es el que consolida una vida sólida a largo plazo. En esta etapa, el futuro se protege no con más esfuerzo, sino con más conciencia. El hombre aprende a observarse incluso cuando todo parece bajo control. Detecta señales tempranas de relajación mental. Corrige antes de que el desorden reaparezca. No espera a tocar fondo porque ya aprendió que no hace falta caer para ajustar. He aprendido que el hombre que domina esta fase deja de vivir en ciclos. Ya no necesita crisis para cambiar. Ya no depende de golpes para reaccionar. Vive en revisión constante, no obsesiva, sino honesta. Y esa honestidad sostenida es una forma elevada de respeto propio. El futuro, en este punto, deja de ser una preocupación constante. No porque esté garantizado, sino porque el hombre confía en su capacidad de sostenerse. Confía en que, pase lo que pase, no se abandonará. Y esa confianza no es una creencia, es una experiencia acumulada. Cuando un hombre ha demostrado una y otra vez que puede mantenerse alineado incluso sin urgencia, incluso sin aplausos, incluso sin presión externa, algo se asienta definitivamente. La necesidad de validación externa disminuye. La ansiedad por resultados inmediatos se disuelve. El hombre ya no vive esperando que algo lo confirme. Vive sabiendo quién es. Y desde ese lugar, el futuro deja de ser un misterio amenazante. Se convierte en una continuidad. No una repetición automática del pasado, sino una extensión coherente de una identidad ya consolidada. El hombre no sabe exactamente cómo se verá su vida dentro de 5 o 10 años, pero sabe cómo va a decidir hoy. Y eso le basta. He aprendido que la verdadera seguridad no viene de tener todo resuelto, sino de haberte resuelto a ti mismo. De saber que no vas a negociar tus principios cuando nadie te mira. De saber que no vas a traicionarte cuando la vida se vuelve cómoda. De saber que no necesitas drama para mantenerte despierto.
Ese es el punto donde el futuro deja de ser una promesa y se convierte en una práctica diaria, donde cada día no es un intento, sino una confirmación silenciosa de que sigues siendo el hombre que decidiste ser. Y cuando un hombre llega ahí, ya no necesita discursos motivacionales, ni fórmulas externas, ni garantías. Necesita una sola cosa: seguir eligiendo con claridad. Porque el futuro, al final, nunca deja de estar en sus manos. Solo cambia la forma en que lo sostiene. Y cuando un hombre llega a ese punto, algo se ordena definitivamente por dentro. Ya no necesita demostrar nada. Ya no corre detrás de resultados para sentirse válido. Su valor no depende de logros visibles, sino de coherencia sostenida. El éxito, en este nivel, no se persigue, aparece como subproducto de una vida bien gobernada. He aprendido que este es el estado más difícil de alcanzar y el más fácil de perder si se deja de respetar. No porque sea frágil, sino porque exige presencia constante. No una vigilancia ansiosa, sino una atención serena. El hombre entiende que nadie va a recordarle quién decidió ser. Nadie va a auditar su carácter. Nadie va a advertirle cuando empieza a desviarse. Esa responsabilidad ya es completamente suya. Y lejos de vivir eso como una carga, lo vive como libertad. Porque ahora no depende de reglas externas, ni de supervisión, ni de presión. Se gobierna porque quiere, no porque debe. Ha integrado la disciplina a su identidad. Actúa con firmeza incluso cuando podría relajarse sin consecuencias inmediatas. Y eso es poder real. En este punto final del proceso, el futuro deja de ocupar la mente como preocupación. El hombre ya no se pregunta constantemente si va a estar bien, si va a lograrlo, si todo va a salir como espera. Se pregunta algo mucho más simple y mucho más profundo. ¿Estoy viviendo hoy como el hombre que respeto? Esa pregunta reemplaza a todas las demás. Y mientras la respuesta sea sí, el futuro puede esperar. Porque el presente ya está alineado. He aprendido que la mayoría de los hombres nunca llega aquí porque buscan señales externas de que ya es suficiente. Esperan un reconocimiento, un descanso definitivo, una confirmación clara de que ya ganaron. Pero la vida no entrega ese certificado. Lo único que entrega es continuidad. Y solo el hombre que entiende eso puede sostener lo que construyó sin cansarse de sí mismo. Aquí el tiempo se vive distinto. No como algo que se escapa, ni como algo que hay que exprimir, sino como algo que se honra. Cada día bien vivido es suficiente. No perfecto, no extraordinario, pero digno. Y esa dignidad diaria, acumulada durante años, construye una vida que no necesita explicarse. El hombre deja de hablar tanto de futuro porque ya no vive separado de él. Vive encarnándolo. Sus decisiones, su forma de usar el tiempo, su manera de responder a la presión ya son expresión directa de la dirección que eligió. El futuro no es una meta distante, es una extensión lógica de su conducta actual. He aprendido que este es el verdadero cierre del camino. No cuando todo está resuelto, sino cuando el hombre deja de huir de sí mismo. Cuando deja de postergar su responsabilidad. Cuando acepta, sin dramatismo, que gobernarse es un trabajo diario y que ese trabajo, bien hecho, vale la pena. Porque al final, entender que tu futuro está en tus manos no significa vivir tenso, ni obsesionado, ni rígido. Significa vivir despierto. Significa saber que cada decisión importa, pero también saber que no necesitas hacerlo todo perfecto para avanzar. Solo necesitas no traicionarte. Y cuando un hombre logra eso, cuando actúa desde principios incluso en calma, incluso en estabilidad, incluso cuando nadie lo observa, su vida deja de ser una sucesión de intentos y se convierte en una obra sostenida. No espectacular, no ruidosa, pero profundamente sólida. Ese es el punto donde el futuro deja de ser una pregunta y se convierte en una consecuencia. Y mientras el hombre siga eligiendo con conciencia, esa consecuencia seguirá construyéndose, día tras día, en silencio, con firmeza. Sin prisa, sin miedo, sin necesidad de volver atrás. Y cuando esa comprensión se asienta por completo, el hombre entra en una etapa que pocos describen porque no es vistosa, pero es definitiva. Ya no necesita empujarse con discursos ni recordarse por qué empezó. Vive desde una inercia distinta,
una inercia construida con decisiones conscientes repetidas tantas veces que se volvieron carácter. He aprendido que en este punto el esfuerzo deja de sentirse como lucha. No porque todo sea fácil, sino porque ya no hay conflicto interno constante. El hombre no se debate entre lo que quiere y lo que hace. Hace lo que decidió que era correcto y eso le devuelve una paz que no depende de resultados inmediatos. La mente se aquieta. No porque desaparezcan los problemas, sino porque desaparece la confusión. El hombre sabe qué hacer cuando algo aparece. No improvisa su conducta. Responde desde una estructura interna que ya probó su solidez. Esa claridad es uno de los mayores lujos que existen y no se compra, se construye. Aquí también cambia la relación con el miedo. El miedo no desaparece, pero pierde autoridad. Ya no dirige. Informa, alerta, pero no gobierna. El hombre escucha el miedo y aún así actúa según sus principios. Y cada vez que lo hace, refuerza una confianza silenciosa que no necesita ser validada por nadie. He aprendido que este tipo de confianza no se nota en la voz alta ni en los gestos exagerados. Se nota en la calma, en la forma de decidir, en la capacidad de esperar sin ansiedad y de actuar sin prisa. Es la confianza de quien sabe que no se va a abandonar cuando las cosas se pongan difíciles. En este nivel, el tiempo deja de sentirse como enemigo. El hombre ya no corre contra los años ni vive con la sensación de atraso permanente. Vive presente, pero no estancado. Sabe que cada día bien gobernado es suficiente. Y esa suficiencia no es conformismo, es plenitud. El futuro, visto desde aquí, ya no genera urgencia ni fantasía. No es una promesa grandiosa ni una amenaza latente. Es una continuación. Un territorio que se recorrerá con la misma conducta que se practica hoy. Y eso elimina una enorme carga emocional que muchos hombres arrastran sin darse cuenta. He aprendido que cuando un hombre llega aquí, deja de necesitar definirse frente a otros. Ya no explica tanto, no justifica tanto, no se defiende tanto. Su vida habla por él, no por resultados extraordinarios, sino por coherencia sostenida. Y aunque desde fuera pueda parecer una vida simple, por dentro es profundamente rica. Rica en claridad, en estabilidad emocional, en respeto propio. Rica en la certeza de que, pase lo que pase, hay algo que no se pierde, la capacidad de decidir con conciencia. Ese es el verdadero dominio del futuro. No saber exactamente qué ocurrirá, sino saber quién serás cuando ocurra. Saber que responderás desde principios, no desde impulsos. Saber que corregirás sin destruirte. Saber que continuarás sin rendirte. He aprendido que este tipo de vida no genera titulares, pero genera algo mucho más valioso: continuidad. Una continuidad que permite construir relaciones más sanas, proyectos más sólidos y decisiones más limpias. Porque cuando el hombre se gobierna bien, todo lo que toca tiende a ordenarse. Y así, sin épica, sin ruido, sin finales grandiosos, el camino se completa. No porque ya no haya nada que hacer, sino porque ya no hay nada que huir. El hombre no busca escapar de su vida, la habita. Entender que tu futuro está en tus manos, llevado a este nivel, no es una idea motivacional. Es una forma de vivir. Una forma sobria, firme y profundamente libre de caminar cada día sabiendo que estás donde debes estar, haciendo lo que corresponde, siendo quien decidiste ser. Y mientras esa coherencia se mantenga, el futuro seguirá construyéndose solo, paso a paso, decisión a decisión, sin necesidad de promesas, porque ya está ocurriendo.